Teuchitlán, parte 2. Ustedes me dirán qué tiene que ver todo este antecedente con Teuchitlán. Pues bueno, estos videos se la llamarán Herida para la Humanidad. Y todo este análisis histórico pasado nos hará entender el por qué existen estas laceraciones sociales y por qué los imperios buscan resquebrajar los tejidos sociales dentro de las naciones colindantes y los territorios colindantes, e incluso como veremos en este instante, dentro de sus propias fronteras. Cabe mencionar que, pero este video es muy difícil, ya que investigué muchísimo y quedé muy asqueado de los crímenes como veremos ahora, de Estados Unidos. Pero bueno, comencemos. Como sabemos, ningún imperio se funda de la nada, ningún imperio se funda pidiendo permiso incluso a tus propios ciudadanos, y Estados Unidos no es la excepción, al contrario, es una de las reglas y la culminación de esta modus operandi de los imperios. Comencemos desde el principio. Estados Unidos se fundó bajo una idea burguesa y supremacista de la raza blanca. Y como vimos en el video anterior, un video de Aristóteles, muy justificando precisamente ese tipo de actitudes, Estados Unidos no fue la excepción ni estuvo ajeno a estas ideas aristotélicas. Después de la independencia, Estados Unidos fue a África a fundar una colonia que fue la punta de lanza para el esclavismo norteamericano. Esa colonia, y con la nueva fundación, como vimos en videos anteriores, Estados Unidos como una potencia talasocrática, comenzó el comercio de esclavos desde África a su territorio. Hay un pequeño dato que puede ser negado, pero la verdad es que yo lo noto muy verídico, es que George Washington era hijo de una esclava africana. Pueden ver nuevamente el video de Jemery Shepard, y hay otros que están haciendo incluso estadounidenses, que realizan esta afirmación. Y escuchen sus argumentos, los cuales son bastante buenos e interesantes. Pero bueno, como conocemos los crímenes contra los esclavos, ultrajación a las mujeres, el castigo corporal a los hombres y también a los niños, y los trabajos forzados dentro de plantaciones, en especiales de algodón, o quizás el caso más famoso, pero también en minas, en remacherías, en acererías para formar su ejército, y un largo etcétera de industrias. El esclavismo para ser muy suaves, era la base de la economía estadounidense. Porque no es la base, créanme, no es la base. Perdón, no ha desaparecido la esclavitud. La esclavitud sigue siendo la base de la economía. Bueno, tras la consolidación de las 13 colonias y la expansión hacia los montes Apalaches, tierras ya ocupadas, o más bien dicho, tierras propiedad de los nativos del Norteamérica, Estados Unidos comenzó una batalla en contra de estos pueblos. Y pueblos que con una cultura muy natural, una cultura bastante, digamos, humana, pues conoció el horror de mano de las milicias, ejércitos y trabajadores y civiles estadounidenses. Muchos de estos grupos, si bien se aliaron con Francia y Gran Bretaña para evitar el expansionismo estadounidense, el trato era muy poco digno hacia estos combatientes. A muchos hombres se les dejaba ciegos, se les quitaba los ojos, se les mutilaba la nariz, las orejas, se les extraían los dientes, se les cortaban los dedos, los genitales se les mutilaban y sobre todo la cabellera se les retiraba. Algunos cuerpos eran dejados en la calle, cosa que olvidé decir, los romanos también lo hacían y Estados Unidos evidentemente también lo hacían, como una forma de elección y de evitar que se volvieran a sublevar. Se secuestraba a los líderes, a los ancianos, debido a que estos grupos sociales eran no quiero decir gerontocracia porque eso es despectivo, pero digamos que era una democracia de viejos y de jóvenes, donde el viejo aconsejaba, los jóvenes tomaban las decisiones y todo el grupo social se movía en base a eso. Hay una escena muy padre en The Mandalorian. No me gusta mucho Disney, pero The Mandalorian es una excelente serie, donde los mandalorianos se reunieron en un fuego y se iban pasando un martillo. Cada uno exponía sus realidades y su visión. Bueno, mi gente, eso viene de los pueblos autóctonos de Norteamérica.
Ese término despectivo que es la pipa de la paz era más que nada la pipa de la unión, donde estos pueblos expresaban su opinión a través del intercambio de un objeto que era un bastón de mando o un objeto de veneración. Y de esta manera los pueblos tomaban la decisión que ellos creían correcta para sí mismos. Entonces, un pueblo con esos ideales muy básicos, muy humanos, de una forma, no quiero decir tierna, pero es la palabra que me viene a la cabeza, enfrentarse a un enemigo que lleva siglos heredando todo un sistema de tradiciones bélicas y sobre todo inhumanas, pues fue su eterna perdición. Estos crímenes contra la población indígena, además de la siembra de enfermedades, de destruir poco a poco su entorno, porque los colonos estadounidenses practicaban tierra quemada en tierras nativas, esto como una guerra para evitar para generar muertes por hambre e inanición, antivividas, perdón, por inanición, no me desmonetices yo. También era seguido por desapariciones de los líderes, como vimos ahora. Los ancianos eran una parte muy importante en la toma de decisiones. Y muchos de ellos, pues obviamente, la desaparición es un remartirio para los familiares y el grupo social. Algunos grupos eran reclutados, convirtiéndose pues en la primera línea de ataque de los estadounidenses. Y estos grupos eran inhumanizados y pues para evitar también desmonetizaciones, también hay otro análisis de Jesús Escobar Tovar acerca de cómo estos grupos crean a su siguiente generación de gente armada. Incluso se tiene registro, y todo esto que les estoy diciendo no lo digo yo. Están en los archivos del mismo Estados Unidos, en bibliotecas, en los archivos del Congreso, y sobre todo hay cartas donde los mismos estadounidenses cuentan con orgullo, no todos, cómo realizaban estas prácticas. E incluso esterilizaciones forzosas a las mujeres y castración a los hombres. Por eso les dije que era un video que asqueaba bastante. Si lo desmonetiza YouTube, no se preocupen, lo voy a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Vamos a ver quién se cansa más. Si no, voy a abrir un Telegram y ahí voy a subirlo más pesadito. Analizando esto, me encontré como estas prácticas, había incluso datos donde eran mutilados con fuego los nativos y entonces eran regresados a sus lugares de origen para dejar aterradas a sus personas. Esto hizo que los nativos fueran moviéndose y fueran aislándose poco a poco. De esta manera Estados Unidos lograba su control. Les voy a meter la imagen, una imagen bastante también casqueada. Pero todo esto continuó en la guerra contra México. Analizando un poco y como mexicano, me encontré con los datos sobre los crímenes cometidos de Estados Unidos en contra de la población mexicana durante la guerra de 1846. El gobierno de México amplió varias veces quejas acerca de estos crímenes cometidos contra su pueblo, crímenes que se repetirían y se aumentarían después durante la guerra de sucesión estadounidense. Pero continuemos con estos crímenes y veamos que esto no es nada nuevo. En Monterrey hubo quema, ultraje de mujeres y saqueo por parte de las tropas estadounidenses. Monterrey es una zona muy rica también. Para esa época hay una zona de tránsito comercial. Fue uno de los puntos de ataque del ejército estadounidense, donde los generales incluso narraban cómo no podían controlar a sus tropas. En el libro The Battle Between the United States and Mexico, ilustrado por Carl Neville, habla acerca de los secuestros de civiles, de la cooptación de población y del ultraje hacia mujeres por parte de las tropas estadounidenses y milicias que los apoyaron. En el libro Personal Memoirs de Ulysses S. Grant, un expresidente que estaba en contra de esta guerra, narró cómo las atrocidades y ultrajaciones y exterminio de la población o reducción de la población por parte del ejército estadounidense hacia México. Como ven, no son fuentes de México, son fuentes estadounidenses. En Veracruz y Tabasco, la Armada estadounidense realizó varios bombardeos a todo tipo de infraestructura. Bombardeó hospitales, bombardeó casas, bombardeó graneros, bombardeó zonas pesqueras y sobre todo bombardeó a las zonas militares.
causando un gran caos dentro del puerto de Veracruz. Cuando las tropas llegaron, estas se dedicaron a saquear, ultrajar a las mujeres y secuestrar niños. Esto se repitió en los alrededores del puerto de Veracruz, zonas aledañas al Golfo de México, e incluso Tabasco sufrió estas consecuencias, donde granjas enteras, cultivos enteros eran quemados por las tropas estadounidenses. El saqueo de Monterrey fue realizado en 1846. En Toluca hubo un saqueo, ultraje de mujeres y sobre todo antivivisión de la población masculina. Hay una frase muy terrible, frase que se repitió en la guerra de la Triple Alianza, donde se decía al mexicano desde el vientre. Los archivos estadounidenses también hablan acerca de que a los mexicanos, soldados e incluso civiles, se les formaba y se les antivivía de forma sistemática. No olvidemos que en la batalla de Churubusco se realizó una antivivisión masiva contra mexicanos, contra hombres nada más civiles y contra población en general, incluso niños, sobre todo contra el batallón de San Patricio. Todas estas quejas obviamente fueron negadas por parte de Estados Unidos y muchas veces los mismos generales no hacían mucho caso acerca de esas quejas por parte del gobierno. Dentro de los territorios del Río Bravo, en lo que está Tamaulipas, Nuevo León, varios civiles armados de Estados Unidos, grupos armados de civiles entraban a territorio mexicano y se dedicaban a cazar a los agricultores, a la gente de a pie, a los niños e incluso a las mujeres. Se les quemaban sus granjas, se les quemaban sus cosechas y se robaban también a ciertas personas. Se cooptaba a personas que se llevaban a Estados Unidos, de las cuales nunca se supieron nada nuevamente. Esto creo que les suena muchísimo a todos los latinoamericanos. Y el propósito de esto, pues obviamente es ver cómo los imperios se valen de eso. Pero pasemos dentro de sus fronteras. Durante la Guerra de Sucesión estadounidense, todo este aparato, toda esta forma inhumana de llevar la guerra, volvió a tomar forma dentro de su propio territorio. En la guerra civil, el general William Tecumseh Sherman aplicó la estrategia de tierra quemada directamente hacia los Estados Confederados, quemando todo tipo de instalación, ya sea militar o civil, cultivos de algodón y todo lo que pudiera servir para crear caos, crear hambrunas y sobre todo debilitar al enemigo. Una práctica realmente innecesaria debido a que varios civiles sobre todo niños, terminaron antiviviéndose posteriormente. Atlanta, por este mismo general, también fue quemada. Atlanta fue objeto también de esta acción. En 1844, el mismo general realizó un bombardeo indiscriminado hacia Atlanta y todas sus tropas atacaron de forma indiscriminada. Quemaron casas, quemaron infraestructuras, quemaron tiendas, no solo la infraestructura militar, también la aplicaron hacia la infraestructura civil, dejando a los pobladores sin un hogar. Y todo esto después, pequeño paréntesis, fue vendido. ¿Y vendido a quiénes? A los yanquis. En lo que el viento se llevó después de la parte de la guerra civil, hay un momento que me llama muchísimo la atención. Y es que decían, llegó el peor enemigo para el sur, y son los inversionistas yanquis. Una escena bastante interesante, la cual nos da que el colonialismo interno también existe. Y sobre todo que para el imperialismo, ya seas blanco, moreno o amarillo, no importa el color de tu piel o el color de tu cabello, siempre vas a ser un objetivo. Y para el capitalismo no importa la vida humana, siempre se puede caer más bajo. También hubo casos de desapariciones masivas. En el caso de Camp Douglas, los estadounidenses, los yanquis del norte, desaparecieron, capturaron y antivivieron a varios soldados, incluso civiles dentro del sur, campos donde se dejaba a los prisioneros y campos donde también eran desaparecidos. Y no precisamente desaparición. Otra antivivisión masiva fue en el lugar. No, fue por parte de un civil, un sesionista llamado Northon Beaufort Forrest, quien sería después líder del Ku Klux Klan, quien sin que los generales, los soldados, pudiesen actuar contra él, realizó varias antivivisiones masivas dentro de los confederados. También robó tierras, cooptó niños y
generó todo un caos y una crisis social dentro del sur. En 1864, bajo la orden de Phil Sherman, ay, pero creo que ese tipo era una joyita, se ordenó la quema de toda infraestructura civil, incluyendo granjas, molinos, museos históricos y causando una hambruna que le costó la vida a cientos de miles de sureños. Como en toda guerra, hay grupos armados que no pertenecen al ejército, son llamados milicias, los rusos los llamaban partisanos, pero aquí eran unos grupos armados que contrataban, o ni siquiera eran contratados, sino ayudaban directamente a las tropas del sur. Estos eran antivividos de forma masiva, sus cuerpos dejados en el campo para que todos vieran lo que sucedía con ellos. Todo esto sin juicio previo. Si bien estamos hablando de civiles armados, sin juicio previo y sobre todo siendo parte de tu sociedad, era una forma bastante injusta de llevar esta lucha. Hay un video muy interesante en el canal Conocimiento Militar, canal muy bueno que les recomiendo, donde esta operación, Tierra Quemada, esta operación indiscriminada militar, se llama dentro de Estados Unidos Conmoción y Pavor. Como vimos, nació directamente, la abuelita fueron lo que se llevó a cabo contra los pueblos nativos, se fue perfeccionando con el pueblo mexicano, se aplicó directamente en el mismo pueblo estadounidense y finalmente se ha perfeccionado hoy día. Lo vimos en Irak con los bombardeos masivos. Un día voy a hacer un video de Irak y les voy a narrar todo esto. Y por cierto, hablando de conmoción y pavor y sus abuelitas y sus madres, el 24 de marzo se cumplieron 26 años del bombardeo a Yugoslavia, un país que se encontraba cooptado una vez más por grupos separatistas. Y esto es para que precisamente se den cuenta cómo actúan los imperios. E hilen todo esto con el tema México y con el tema Teuchitlán. Si no, mi gente hermosa, van a terminar haciendo el ridículo con imágenes absurdas como la que les voy a poner. Cabe mencionar que esta imagen me la envió una persona letrada, una persona preparada, y terminarán haciendo el ridículo con comentarios absurdos y sobre todo con imágenes como estas. Siguiendo la máxima de la academia, que lo inteligente lo ha estudiado, no te quita lo estulto. Bueno, seguiremos más al rato. La verdad, este tema lo deja uno agotado, lo deja uno asqueado, porque créanme que salieron imágenes que no les gustaría ver aquí. Y pues me despido de momento en este video. Seguiremos con la parte 3, espero que mañana, sobre Teuchitlán, y vamos a ver este análisis histórico para que no me los traigan con ese tipo de propaganda y no me anden haciendo el ridículo en redes sociales diciendo cada cosa que la verdad solo los deja en verdadera vergüenza. Y como dice mi querido profe de RI, canal que también les recomiendo, hay que elevar el análisis en las redes. Me despido, no olviden seguirme en mis redes, Instagram, Junmanga, Interitzamna en TikTok, y sobre todo lean mi manga en Millot Dachosenshi directamente en Webtoons, /Millot. Los invito a leerlos, entenderán muchas de las cosas. Esta semana o la siguiente estrenaremos capítulo en inglés y seguiremos con los capítulos del tomo 2, Totomo Hekatl. Me despido hasta el siguiente video, les mando un enorme abrazo y denle like, campanita y suscríbanse. Bye, un abrazo a todos.